Para entender mejor esta problemática tenemos que remontarnos al contexto histórico. Y hay que destacar que Zimbabue no siempre fue un país independiente, sino que fue colonia del Reino Unido hasta 1987. Estados Unidos fue la primera nación en ofrecer apoyo, pero al ver el camino que tomó el país decidió retirarse. Esto fue porque Mugabe entró al poder en 1980 y estuvo ahí 37 años, realizando prácticas antidemocráticas y abusando de los derechos humanos. Hasta 2017 sale del poder por la presión militar y social y entra Mnangagwa. Él prometía aplicar reformas económicas para que en el 2030 tuvieran una buena economía, pero todo fue falso y en poco tiempo empeoró la situación y esto dio lugar a huelgas de profesores, enfermeras y médicos. El país se endeudó hasta llegar a los 9.000 millones de dólares de deuda. De hecho, Zimbabue no recibió ningún apoyo durante el COVID por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no puede dar ninguna ayuda financiera mientras no se paguen las deudas de Zimbabue. A partir de su independencia, su economía ha estado en un declive económico. Hay una gran escasez de divisas y esto provoca una inflación, lo cual significa que los productos básicos para los seres humanos tienen costos muy inalcanzables comparado con el salario mínimo de las personas. Como consecuencia, se ha tenido el desempleo, la inseguridad, hambre, salarios bajos, entre muchas más. La manera en la que el gobierno ha atendido la problemática fue la introducción del dólar estadounidense, una moneda que es mucho más estable que su moneda local. En Zimbabue existe un déficit de accesibilidad al agua, déficit que se ha complicado por la falta de sanitización, las sequías largas que se viven en ese territorio, poco o nula información sobre qué accesos de agua son atendidos con regularidad, la falta de químicos para la limpieza de esta, infraestructura vieja y la falta de comunicación entre gobiernos de distintos partidos para tener agua limpia que pueda ser utilizada en actividades diarias del humano, que puede ser desde consumo hasta limpieza. Zimbabue tiene una deuda externa de más de 17 millones de dólares, provocando la huida de bancos comerciales, llevando a la falta de financiación y un aislamiento internacional. A lo largo del tiempo ha tenido un crecimiento exponencial, con esto aumentando 2.27 millones de dólares en el plazo de solamente 5 años, volviéndola aún más insostenible. A medida que la deuda externa aumenta, la tasa de inflación hace lo mismo. Con una continua devaluación de su moneda, se calcula que la inflación ha sido de un 92.3% en el 2023. Se dice que Zimbabue es el país que más ha aumentado sus precios, pero al tener una moneda exageradamente devaluada, sus habitantes no pueden comprar nada y un gran porcentaje se encuentra en riesgo de pobreza. Esta gráfica, según datos macro, representa el porcentaje de población zimbabuense en riesgo de pobreza. Entre 1995 y 2011 hubo una variación y mayormente una disminución en el riesgo de pobreza, pero desde el 2011 nada más se presenciaba un incremento, con este siendo de un 22.5% hasta un 38.3% en el 2019. Esta gráfica, según The Global Economy, muestra el porcentaje de población que tiene acceso a agua potable. El aumento ha sido casi insignificante, ya que sigue siendo muy bajo y no se ve mucho cambio a favor, con un aumento de solamente 0.2% entre los años 2000 y hasta la actualidad. En esta gráfica, según Trading Economics, se muestran las tasas de inflación al paso de los meses, con un crecimiento exponencial entre marzo hasta agosto con un 285%. Aunque la inflación ha bajado significativamente en comparación, sigue siendo demasiado alta, con un 92.3% en el mes de febrero. El gobierno de Zimbabue no está haciendo nada para atender la problemática. Sin embargo, es un país que ha recibido ayuda por parte de las ONG por petición de los ciudadanos. Por ejemplo, Oxfam International, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y también la ONU en Zimbabue. Las posibles consecuencias si no se atiende la problemática son la situación de pobreza y corrupción de Zimbabue. Esto ha causado preocupaciones a nivel mundial por muchos otros países y organizaciones. Si esto no se resuelve, va a seguir empeorando la crisis del agua, la falta de recursos y la inflación. Las constantes revueltas sociales y militares van a acabar lentamente con el país y van a incrementar los crímenes organizados junto con la violencia. Si la problemática no se atiende con urgencia, es evidente que el problema va a seguir creciendo. Actualmente es muy difícil que el país obtenga préstamos de otros países u organizaciones debido a que el panorama a largo plazo no es favorable. Sin embargo, es un país con mucho potencial en sus habitantes debido a que la educación es muy buena. Entre más pasa el tiempo, se van retirando los apoyos económicos que tienen, que son muy pocos. Si el país se queda sin ningún respaldo, sería catastrófico para sus habitantes. Debido al gran porcentaje de desempleo y de empleos informales, los salarios son muy bajos, por lo que con una economía debilitada, inflación y una gran deuda externa, la consecuencia de mayor urgencia es que las personas no puedan cubrir sus necesidades básicas.
Para hacer la propuesta de solución de Zimbabue, nos basamos en Singapur, ya que antes de la presidencia de Lee Kuan Yew, Singapur tenía una situación de corrupción y pobreza similar a Zimbabue, por lo cual se crearon dos instituciones. La primera fue la Oficina de Investigación de la Corrupción en 1951, que monitoreaba las cuentas bancarias de funcionarios, sus parientes y amigos. Y para disminuir la pobreza se creó la segunda institución, que es la Junta de Desarrollo Económico de Singapur, en 1961, que estableció nuevas políticas económicas. Con esto se disminuyeron estas problemáticas y, basándonos en esto, podemos crear la propuesta de Zimbabue, que es una organización encargada de monitorear y disminuir estas mismas problemáticas, pero haciéndolo a través de movimientos sociales y un mejor manejo de dinero. Nuestra propuesta consiste en crear una organización social C4C o Zimbabwe for Zimbabwe, que se encargue de los movimientos sociales en busca de un mejor gobierno y, sobre todo, un mejor manejo del dinero. Crear movimientos sociales para presionar al gobierno de Managua de invertir más en la calidad de vida de sus ciudadanos, en lugar de gastar gran parte de su dinero en el ejército. Fomentar la industrialización financiado con su mayor producto. Igualmente nos apoyaremos de una autoridad externa, por ejemplo, la ONU, para crear una reforma de ley con la que se esté controlando los gastos del país, de tal manera que estos tengan sentido y sean adecuados para el desarrollo de la nación. Como mencionamos anteriormente, su principal propósito debe ser invertir en los ciudadanos y en su calidad de vida. En nuestra propuesta se propone una reforma de ley en la cual tengamos el apoyo de Inglaterra como autoridad que se encargue de regular los gastos del país, y dependiendo de esto, decidirán si brindan apoyos financieros para el desarrollo de este. En el 2019, Zimbabue disminuyó su gasto público en 17.000 millones de euros, lo cual representa un 57%. Dependiendo del país y de su situación, se decide cómo se va a distribuir el gasto público, y según sus últimos datos publicados, un 19% fue dedicado a la educación, un 15% a la sanidad y un 176% de todo el gasto público a la defensa del país. Para el financiamiento de esta propuesta no va a ser necesario apartar un porcentaje o disminuir el gasto público de Zimbabue, aunque su meta sí sea una mejor distribución de este. En esta propuesta se busca que su ejecución sea posible de realizar con un apoyo financiero por parte de Inglaterra. El nombre de nuestra propuesta es El Restablecimiento y consiste en crear una ONG de Zimbabue para Zimbabue, que se convierta en aliada del Foro de ONG Derechos Humanos de Zimbabue. En este foro están incluidas 21 organizaciones no gubernamentales que trabajan para prevenir la violencia organizada y tortura en Zimbabue. Están preocupados por la violencia realizada por las personas que pertenecen al Estado y sus órganos auxiliares, ya que impiden el desarrollo adecuado del país. La primera etapa es crear la organización no gubernamental C4C o Zimbabwe for Zimbabwe. En esta etapa tenemos que darnos a conocer entre la gente de tal manera que no se altere el orden político y que la gente esté consciente de nuestras metas, las cuales son iguales al foro de ONG de Derechos Humanos de Zimbabue. Podemos hacer propagandas y eventos de recaudación de fondos. Posteriormente, la segunda etapa es darnos a conocer entre suficientes personas para poder unirnos al foro. La tercera etapa es unirnos entre ONGs y concientizar a la mayor gente posible en Zimbabue para que se unan a nuestro movimiento. Si se logra esto, podemos hacer que los políticos identifiquen el problema y tomen una de dos decisiones: dejar el gobierno o mejorar el país. La cuarta etapa es identificar gastos innecesarios dentro del gobierno que podrían ser producto de corrupción, además de encontrar formas en las que se puede tener un reparto más eficiente de dinero del país. Los beneficios globales serían un orden en Zimbabue después de pasar por una dictadura y corrupción inconmensurable, apoyo de Estados Unidos al cumplir con las condiciones de tener una economía apta, y con apoyo de Inglaterra se reestructurarían las condiciones y se comenzaría a pagar la deuda externa. Zimbabue es un país en crisis y es importante atenderlo debido a que entre más crece el problema, menos países se quieren ver involucrados con él. Por lo tanto, no ofrecen su ayuda. Con esta propuesta habrá un mejor manejo del dinero dentro del país. Si la ONG Z4Z o Zimbabwe for Zimbabwe logra sus propósitos, las personas verían un aumento en su calidad de vida, debido a que el gasto público irá subiendo. Es decir, el dinero va a ser utilizado principalmente para mejorar la situación de los ciudadanos que habitan ahí. Al investigar nos pusimos en el lugar de los habitantes de Zimbabue y comprendiendo lo complicada que es su situación, aún más estando solos. Aunque difícil, logramos por medio de una investigación plantar una propuesta que, si se implementa bien, creemos que puede solucionar su situación o al menos mejorarlo un poco. Esperamos que con la ONG se logre tener un futuro más brillante. La situación en Zimbabue es una que nada más empeorará si no se hace algo al respecto, tanto en el aspecto social, político y económico. Tuvimos la oportunidad de aprender sobre la forma de vida en el país, dándonos la capacidad de reconocer sus problemáticas al igual que sus áreas de potencial, lo cual, gracias a la ONG propuesta C4C, podemos crear estrategias económicas para disminuir la pobreza y corrupción del país a través de la disminución del gasto público.
Mediante la elaboración del proyecto pudimos identificar las mayores problemáticas que afectan a Zimbabue y gracias a la información pudimos analizarla y crear una propuesta para mejorar esta situación y hacer que Zimbabue llegue a ser la mayor potencia de África. Consideramos que Zimbabue es un país con mucho más potencial del que aparenta y mediante la elaboración de esta ONG podemos hacer que logre su potencial que siempre ha tenido y que siempre ha querido lograr. Ahora todos conocemos mejor la situación del país y las razones por las cuales este tiene tanta pobreza. Zimbabue tiene varios problemas en distintos ámbitos. Creemos que todos están relacionados. Por ello, elegimos el que creemos que es el problema base. Nos dimos cuenta que un buen manejo de la economía es primordial en cualquier país. Zimbabue ha pasado por una dictadura muy dura. Confiamos en que la ONG podrá ayudar a mejorar la situación actual. Se necesita de un cambio profundo para revertir su situación actual. Zimbabue es un país en vías de desarrollo que se ha visto truncado debido a que no existe apoyo de países externos. Es por esto que nuestra propuesta de crear una ONG busca mejorar la calidad de vida de las personas, desde sus gobernantes, ya que busca que estos estén enfocados en mejorar el gasto público y disminuir la inflación. Al recabar información pudimos conocer acerca de este país, el cual está en un momento muy complicado debido a las diversas problemáticas que se encuentran hoy en día y además no se está realizando ninguna acción para arreglar la situación. Por esta razón, hemos propuesto la creación de la ONG para aprovechar las diversas oportunidades que tiene Zimbabue como país y así poder mejorar tanto económicamente como la vida de la gente.